Este video presenta una narración reflexiva y cálida sobre 5 grandes lecciones que el Papa Francisco solo llegó a comprender verdaderamente después de los 70 años, en medio de la soledad del Vaticano. Los desafíos del envejecimiento, las dudas de la fe y el poder de escuchar al otro con el corazón. El silencio de los 70. A los 70 años, uno ya no corre. Uno ya no tiene prisa por llegar a ningún sitio. Uno ya entendió que el tiempo no es una carrera, sino un susurro. Y que, si uno no aprende a quedarse quieto, a mirar con calma, a escuchar con el alma, la vida pasa como una ráfaga. Fue justamente a los 76 años, cuando Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, que empezó a descubrir verdades que nunca había tenido tiempo de mirar de frente. Verdades sobre el perdón. Sobre la soledad. Sobre el cuerpo que envejece. Y sobre esa sensación de haber vivido tanto y aún tener cosas que aprender. Este video no es un resumen teológico. Tampoco es una biografía oficial. Es algo más íntimo, un recorrido narrado con calma y emoción sobre las 5 lecciones que el Papa Francisco aprendió, no como sumo pontífice, sino como ser humano, después de cumplir 70 años. Esas lecciones que no se enseñan en libros ni se predican desde el púlpito. Esas que se aprenden cuando los ruidos se apagan. Cuando ya no hay multitudes esperando respuestas rápidas. Cuando el silencio se instala. Y uno se da cuenta de que nunca dejó de ser aprendiz. ¿Y por qué hablar de esto? Porque envejecer no es retirarse de la vida. No es volverse invisible. No es quedar al margen. Envejecer, cuando se vive con dignidad y verdad, es acceder a una sabiduría que solo el tiempo puede dar. Y el Papa Francisco, con su caminar lento, su hablar pausado y su mirada de abuelo que ha llorado en silencio, se convirtió, sin decirlo, en un ejemplo de eso. Hay imágenes que recorren el mundo. Francisco acariciando a un niño con discapacidad. Francisco abrazando a un hombre desfigurado por una enfermedad rara. Francisco saludando a presos. Francisco lavando los pies de personas sin techo. Francisco diciendo quién soy yo para juzgar, cuando le preguntan por los homosexuales. Pero detrás de cada uno de esos gestos hay algo más profundo. Una transformación silenciosa que solo llega con los años. Una certeza que nace cuando se envejece con el corazón abierto. Jorge Mario Bergoglio fue un hombre firme, rígido en sus convicciones, exigente consigo mismo. Durante décadas, vivió su fe con disciplina y austeridad. A veces, incluso con dureza. Él mismo lo ha dicho. Tuve épocas en las que era muy estricto, muy duro, muy cerrado. Pero el paso del tiempo, las pérdidas, los silencios forzados, las preguntas sin respuestas, le enseñaron a suavizarse, a mirar con otros ojos, a darse cuenta de que la compasión vale más que la doctrina. Y eso no le quitó fuerza. Al contrario, le dio autoridad. Porque un hombre que se atreve a cambiar después de los 70 es un hombre que no teme ser verdadero. A lo largo de este video, vas a conocer 5 lecciones que Francisco solo pudo comprender bien cuando dejó de intentar tener siempre la razón y empezó a buscar la paz. Lecciones que él mismo ha mencionado en entrevistas, en homilías, en susurros durante encuentros privados y que fueron recogidas por periodistas, biógrafos y sobre todo, por quienes lo han visto cambiar con los años. No esperes frases espectaculares ni respuestas mágicas. Espera humanidad. Espera vulnerabilidad. Espera silencio. Y espera una sensación profunda de que, todavía hay cosas por aprender, sin importar cuántos años tengas. Porque, como dice Francisco, el problema de la humanidad no es envejecer. El problema es llegar viejo sin haber aprendido a amar. Este no es un video para convencerte de nada. Es un espacio para que te mires a vos mismo. Para que reconozcas que la vida no se termina a los 70.
Que a veces, recién ahí empieza la parte más sabia, más verdadera, más liviana. Y si el Papa, el líder de más de 1.000 millones de personas, tuvo que aprender a pedir perdón, a soltar rigideces y a caminar con dudas, ¿por qué nosotros no? Te invito a escuchar estas 5 lecciones como quien recibe una carta larga de un viejo amigo. Como quien abre el corazón en un banco de plaza, bajo la sombra de un árbol. Como quien ya vivió mucho, pero aún no se cansó de aprender. Porque la vida no termina con el último cumpleaños. La vida se vuelve más valiosa cuando uno empieza a mirar para adentro, y a vivir con gratitud todo lo que todavía queda por sentir. ¿Empezamos? Lección 1. Escuchar más de lo que se habla. Durante años, Jorge Mario Bergoglio fue un hombre de palabra. Un orador, un profesor, un líder eclesiástico. Sabía cómo hablar. Sabía cómo convencer. Sabía cómo predicar. Pero fue después de los 70, ya convertido en el Papa Francisco, cuando aprendió algo que lo cambió profundamente. A veces, lo que la gente necesita no es que uno le diga algo, sino que la escuche sin interrumpir. La primera gran lección que el Papa Francisco aprendió en su vejez no vino de un libro sagrado, ni de una reunión del Vaticano. Vino de un momento sencillo, un encuentro con una mujer que acababa de perder a su hijo. Ella fue a verlo en una audiencia privada. No pidió milagros. No pidió explicaciones. Solo pidió que él la escuchara. Francisco lo contó años después. Ella hablaba y hablaba. Yo solo la miraba. No dije nada. Cuando terminó, me miró y dijo, gracias por no decirme que Dios lo quiso así. Gracias por no llenarme de frases. Solo por escuchar, me agradeció. Y me hizo entender que, a veces, el silencio vale más que cualquier sermón. Fue entonces que empezó a practicar algo nuevo en su rutina. Escuchar sin apuro. Sin necesidad de tener siempre una respuesta. Sin querer consolar con fórmulas vacías. A los 70, Francisco comprendió que muchos fieles no buscan soluciones. Buscan presencia. No quieren recetas. Quieren ser vistos. Desde entonces, en las visitas papales, se hizo costumbre ver a Francisco detenerse más tiempo del esperado. Hablar menos. Inclinar la cabeza. Tomar la mano de alguien en silencio. Y eso tocaba más que 1000 palabras. Tachuela Redonda en una visita a la cárcel de Palmasola, en Bolivia, en 2015, se acercó a un interno que temblaba al hablar con él. El hombre no podía terminar su frase. Francisco le tomó la mano, lo miró, y solo dijo: «Estoy aquí. Decí lo que necesites». Esa frase se volvió viral. Porque mostraba una actitud poco común en los grandes líderes. Estar sin imponer, escuchar sin juzgar. En su vejez, Francisco empezó a desarrollar una espiritualidad menos basada en decir. Y más en recibir. Recibir historias. Recibir llantos. Recibir confesiones dolorosas sin apurarse a convertirlas en enseñanza. Y este cambio no solo fue personal. Fue también institucional. En muchas ocasiones, pidió a los sacerdotes que escuchen más. Dijo: «El confesor debe ser como un médico que primero escucha y luego propone. Pero si ni siquiera escuchamos, ¿cómo vamos a sanar a alguien?». Este cambio tocó profundamente a quienes siempre se sintieron ignorados por la Iglesia. Jóvenes, mujeres, divorciados, personas y ancianos abandonados, pueblos indígenas, migrantes. Todos los que, por tanto tiempo, hablaron al vacío. Empezaron a ser escuchados por un hombre que ya no tenía prisa. Un hombre que entendió que el verdadero poder espiritual no está en la voz alta, sino en la escucha humilde. Y vos, que estás viendo este video, ¿cuántas veces en tu vida sentiste que hablaste y nadie te escuchó de verdad? ¿Cuántas veces diste consejos,
cuando en realidad, lo que el otro necesitaba era solo tu presencia? La lección de Francisco nos invita a una forma distinta de acompañar. Una donde escuchar es un acto de amor. Y el silencio, una forma de oración. Escuchar más de lo que se habla. Esa fue la primera gran lección que el Papa aprendió después de los 70. Y quizás, también una de las más difíciles. Porque para escuchar de verdad, hay que dejar el ego en la puerta. Y entrar con el corazón desnudo. Lección 2. No todo lo que se rompe necesita ser reparado. Una vez, Francisco dijo algo que muchos no entendieron de inmediato. Dios no es un relojero que viene a ajustar las piezas. A veces, simplemente nos acompaña mientras andamos con los engranajes sueltos. Esta fue una de las lecciones más personales que aprendió después de los 70. Una que no aparece en los manuales de teología. Una que no se enseña en el seminario. Una que se aprende, con la edad, el silencio y la pérdida. Durante muchos años, Jorge Mario Bergoglio vivió con una idea fuerte del deber, del control, de la corrección. Tenía una mente estructurada. Un sentido claro del deber ser. Pero el tiempo. El paso de los días y las decepciones. Los dolores que no se podían explicar. Fueron enseñándole que la vida no siempre puede, ni debe, arreglarse. Después de los 70, el Papa Francisco vivió pérdidas profundas. La muerte de amigos de toda la vida. El deterioro de su salud. La distancia con figuras cercanas. Y también una realidad difícil de aceptar. No todo puede ser resuelto. En una conversación privada con un grupo de ancianos en Buenos Aires, muchos años antes de ser papa, una mujer le preguntó: ¿Usted alguna vez se sintió inútil? Francisco se quedó en silencio. Y luego respondió: sí. Pero fue entonces cuando aprendí que ser útil no siempre es lo más importante. A veces, solo hay que estar. Acompañar. Y dejar que el tiempo haga lo que uno no puede hacer con las manos. Más tarde, en Roma, ya como papa, acompañó de cerca el sufrimiento de personas que no buscaban solución, sino contención. Una madre que había perdido a sus 3 hijos en un accidente. Un hombre que había perdido su fe después del suicidio de su hermano. Una joven que le preguntó por qué Dios no curó su enfermedad. Francisco no intentó dar respuestas rápidas. Solo les dijo: hay cosas que se rompen y no se reparan. Pero pueden seguir siendo bellas, si las tratamos con amor. Esa frase recuerda una antigua tradición japonesa, el kintsugi. Cuando una vasija se rompe, no se desecha. Se repara con oro. Las grietas se llenan con un material brillante para mostrar, no ocultar, las cicatrices. Francisco adoptó ese mismo pensamiento. No escondas tus grietas. Son lo que te hace verdadero. Y esa lección tocó especialmente a los mayores. A los que ya no trabajan. A los que se sienten olvidados. A los que cargan pérdidas que nadie puede curar. Para ellos, Francisco tiene una palabra que se repite. Benditas sean tus grietas. Porque por ellas entra la luz. Después de los 70, el Papa dejó de intentar explicarlo todo. Dejó de buscar respuestas absolutas. Dejó de culparse por no poder con todo. Y así, se hizo más humano. Más creíble. Más cercano. Muchas veces, la gente le preguntaba: ¿qué se puede hacer por alguien que ha perdido la fe? Y él respondía: estar ahí. Aunque sea en silencio. Porque a veces, la fe vuelve por la puerta de la ternura. No por la de las respuestas. Esta lección también puede ser tuya. Vos que estás viendo esto. ¿Estás cargando algo que no se puede reparar? ¿Una ausencia? ¿Un rencor viejo? ¿Una herida que sigue abierta? Tal vez no haga falta que la cures del todo.
Tal vez solo haya que dejar de apretarla. Tal vez lo que necesitas es dejar que exista. Y empezar a vivir con ella. No a pesar de ella. Porque no todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces, solo necesita ser mirado con compasión. Y eso, querido amigo, querida amiga, es una forma de amor que se aprende con los años. Con paciencia. Con entrega. Y con la sabiduría que solo llega cuando uno deja de luchar contra la vida y empieza a caminar con ella. Lección 3. El cuerpo también es parte del alma. Cuando era joven, Jorge Mario Bergoglio caminaba rápido. Casi siempre con la cabeza baja, los pasos firmes y la agenda llena. Era un hombre de ritmo. De movimiento constante. De esos que no se permiten detenerse, porque piensan que parar es sinónimo de fallar. Pero después de los 70, el cuerpo le empezó a hablar. Y no con palabras. Con dolores. Con limitaciones. Con ese cansancio profundo que aparece no solo en los músculos, sino en el alma. En 2012, poco antes de ser elegido papa, comenzó a tener fuertes dolores en la cadera. Años después, el problema se agravó, afectando su movilidad. Caminar se volvió difícil. Las rodillas, los pies, las vértebras. Todo empezó a exigir algo que nunca había pedido antes. Descanso. Al principio, se resistió. Se negaba a usar silla de ruedas. Rechazaba tratamientos invasivos. Seguía con sus compromisos, aunque fuera con dolor. Pero el cuerpo no negocia. Y el suyo, simplemente, le obligó a frenar. Fue entonces cuando Francisco aprendió algo que lo transformó. El cuerpo también es parte del alma. Y cuando habla, hay que escucharlo con reverencia. Esta lección lo llevó a cambiar su manera de vivir la espiritualidad. Ya no desde el deber, sino desde la presencia. Empezó a hablar más pausado. A caminar más lento. A priorizar el contacto humano por encima de las ceremonias largas. A dejarse ver, vulnerable. Y eso, lejos de debilitar su figura como papa, la humanizó. La acercó. La hizo real. Porque si el líder espiritual de millones de personas podía mostrarse cansado, dolorido, viejo, ¿por qué el resto de nosotros no? En una entrevista, Francisco dijo: no me molesta que me vean con bastón o en silla de ruedas. Me molesta cuando se cree que eso me quita dignidad. El cuerpo no es vergüenza. Es parte de la vida. Parte de la historia. Parte de la gracia. Esta lección tocó el corazón de muchas personas mayores. Aquellas que se sienten invisibles cuando el cuerpo ya no responde como antes. Aquellas que piden ayuda y se sienten una carga. Aquellas que caminan despacio y sienten que estorban. Francisco, al mostrarse limitado físicamente, rompió con la idea de que la fragilidad es fracaso. Y nos recordó que el cuerpo, con arrugas, con bastón, con dolor, sigue siendo templo. Durante una misa, una mujer le dijo: usted se mueve lento, pero sus palabras llegan rápido. Él sonrió. Y respondió: porque la velocidad no tiene que ver con los pies. Tiene que ver con el corazón. Aceptar el cuerpo tal como está. Honrarlo en su cansancio. Cuidarlo sin exigirle perfección. Eso también es espiritualidad. Eso también es oración. Y eso fue algo que el Papa solo pudo comprender cuando la vida le pidió que bajara el ritmo, y él, por fin, dijo que sí. Vos que estás viendo esto, ¿cuántas veces te enojaste con tu cuerpo por no poder más? ¿Cuántas veces sentiste vergüenza por no ser como antes? Tal vez sea el momento de abrazarlo. De dejar de exigirle. Y de agradecerle todo lo que ya hizo por vos.
Porque el alma no vive a pesar del cuerpo. Vive a través de él. Y el cuerpo, incluso cansado, sigue siendo sagrado. Lección 4. Pedir perdón también es liderazgo. Hay una imagen que marcó un antes y un después en el pontificado de Francisco. Un altar al aire libre. Un cielo gris. Una multitud silenciosa. Y el Papa, de blanco, de pie, pidiendo perdón. Fue en 2015, durante su visita a Bolivia. Y lo que dijo ese día resonó en todo el continente. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la Iglesia en el pasado, sino también por las heridas aún abiertas por la exclusión, la discriminación y el silencio. No era solo una frase. Era un acto. Un acto que desafiaba la imagen de infalibilidad. Un acto que rompía con siglos de orgullo institucional. Un acto que, para muchos, solo era posible porque quien lo hacía ya había vivido lo suficiente como para entender que la grandeza no está en tener siempre la razón. Después de los 70, Francisco comenzó a pedir perdón. A pueblos indígenas. A víctimas de abusos. A mujeres ignoradas. A personas que habían sido alejadas de la fe por culpa de prejuicios y estructuras rígidas. Y no lo hizo desde la estrategia. Lo hizo desde la conciencia. Porque él mismo reconoció que durante años se había equivocado. En una carta pública, llegó a decir: he sido severo. He sido impaciente. He cerrado la puerta cuando debería haberla dejado entreabierta. Y ahora, quiero aprender a pedir perdón con humildad. En una de sus audiencias privadas, un joven le preguntó: ¿no es contradictorio que el Papa diga que se equivoca? Francisco respondió con una sonrisa: ser Papa no me quitó lo humano. Al contrario, me lo recordó. Pedir perdón, para Francisco, se convirtió en un gesto de liderazgo. No como una debilidad, sino como una forma de reparación. Porque quien se atreve a pedir perdón, reconoce que el otro existe. Que el otro importa. Y que la relación siempre es más importante que el orgullo. Muchas personas mayores saben lo que es cargar culpas antiguas. Palabras que no dijeron. Puertas que no volvieron a tocar. Familiares con quienes se distanciaron, sin reconciliación. Pero Francisco, desde su lugar de líder global, nos recuerda que nunca es tarde. Nunca es tarde para decir: lo siento. Me equivoqué. Te extraño. Quiero sanar esto antes de que sea demasiado tarde. A sus 86 años, Francisco todavía pide perdón. A veces con palabras. A veces con gestos. A veces con silencios cargados de intención. Y eso inspira. Inspira a quienes pensaban que ya no valía la pena volver atrás. Inspira a quienes se tragaron su dolor por décadas. Inspira a quienes aún tienen algo pendiente con alguien importante. Vos que estás viendo este video, ¿hay alguien a quien todavía no le pediste perdón? ¿Hay alguna historia que todavía duele en tu pecho? ¿Un gesto que quedó sin cerrar? Tal vez hoy sea el día. Porque pedir perdón no es debilidad. Es valentía. Es sabiduría. Y como nos enseñó Francisco, es una de las formas más hermosas de liderazgo que existen. ¿Y si un papa puede hacerlo? Si un hombre de 80 años puede decir me equivoqué, vos también podés. Y tal vez, justo ahí, donde más dolía, puede empezar la paz. Lección 5. La ternura es la forma más alta de valentía. Hay una imagen que muchos recuerdan de Francisco. Un hombre mayor, sentado en silencio, sosteniendo la cabeza de un niño enfermo contra su pecho. Sin decir nada. Solo abrazando. Solo estando ahí. La foto dio la vuelta al mundo. Y no por lo que dijo, sino por lo que transmitió.
Ternura. La ternura no es una palabra muy usada en política ni en discursos de poder. Y mucho menos entre figuras religiosas acostumbradas al dogma, a la autoridad, a la distancia. Pero Francisco, después de los 70, empezó a repetirla una y otra vez. La ternura es el lenguaje de Dios. La ternura no es debilidad. Es valentía que se acerca sin miedo. Él, que en su juventud había sido severo, controlador, estricto, empezó a hablar con más suavidad, a tocar con más cuidado, a mirar con más humanidad. Y lo más importante, a vivir la ternura como una elección, una forma de liderazgo, una forma de fe. En una visita a un hospital de cuidados paliativos, una enfermera le dijo: «A veces siento que mi trabajo no cambia nada». Y Francisco respondió: «Si alguna vez dudas del valor de tu trabajo, pensá en una sola cosa. ¿Cómo se sentiría ese paciente si vos no le tocas la mano?». La ternura no es solo un gesto bonito. Es una forma de decirle al otro: te veo, te respeto, te valoro. Y eso, especialmente en la vejez, vale más que 1000 promesas. Para muchas personas mayores, el mundo puede volverse frío. Las miradas se desvían. Las voces se apagan. La sociedad te dice, con sutileza, ya no sos necesario. Pero Francisco, con seu ejemplo, respondeu de otra forma. Mientras tengamos amor para dar, seguimos siendo necesarios. Porque el mundo necesita ternura. Y nadie la entrega mejor que quien ya vivió mucho. En entrevistas, suele repetir: el mundo está herido de dureza. Por eso la ternura es revolucionaria. Y lo es. Porque en un mundo que grita, acariciar es un acto político. Porque en un mundo que juzga, mirar con compasión es un gesto subversivo. Y porque en un mundo que excluye, incluir con ternura, es salvar. Vos que estás viendo este video, ¿hace cuánto no ejerces la ternura con vos mismo? ¿Con tu cuerpo? ¿Con tus recuerdos? ¿Con alguien que amás? No hace falta grandes gestos. A veces, alcanza con una palabra suave. Un silencio acompañado. Una caricia sin prisa. Un abrazo sin explicación. Porque la ternura no necesita argumento. Solo presencia. Y eso es lo que Francisco entendió, ya con el rostro surcado de arrugas. Que la ternura es la forma más alta de valentía. La más sincera. La más humana. La más duradera. A los 86 años, aún cansado, aún en silla de ruedas, el Papa sigue abrazando. Sigue escuchando. Sigue bendiciendo sin imponer. Y con cada gesto, dice algo sin palabras. No dejes que el dolor te endurezca. Viví con ternura. Hasta el final. Un mensaje para vos, que llegaste hasta aquí. Si alguna de estas lecciones tocó tu corazón, es porque vos también seguís aprendiendo. No importa cuántos años tengas. No importa si te duele el cuerpo. Si hay cosas que ya no podés cambiar. Si hay heridas que aún sanan lento. Vos estás vivo. Vos tenés sabiduría. Y vos, como el Papa, podés elegir vivir con más escucha. Con más aceptación. Con más perdón. Y con más ternura. Tachuela de pizarrón de corcho si este video te tocó el alma. Campana, suscríbete al canal, cada semana traemos historias reales, humanas, y llenas de sabiduría para quienes tienen más de 70 y todavía mucho para compartir. Deja tu comentario, ¿cuál de estas 5 lecciones sentís que más necesitas hoy? Compartí este video con alguien que amás. Porque nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y nunca es tarde para abrazar la vida.